Buenos días, el día de hoy estaré hablando acerca de ¿es costo efectivo el uso del DAI en prevención primaria de muerte súbita en cardiopatía dilatada? Entonces estoy a favor y Andrés Garzón está en contra. Entonces iniciamos con la demostración de cuáles son los pacientes que vamos a estar evaluando en esta charla. Tenemos el corazón estructuralmente normal, que no va a ser el que vamos a ver el corazón con cardiopatía dilatada. Eso es alegórico a una fracción de eyección del ventrículo izquierdo deprimida, menor a 40% por definición, que son los criterios usados en la sindicación de DAI en este contexto. Aquí vemos la curva de Frank Starling, recordar cómo la sarcómera se extiende hasta cierta precarga para generar la mayor contracción y después de esto es donde viene la contracción, la hipertrofia excéntrica, que es la que genera esta dilatación. Entonces no vamos a estar viendo el corazón de la izquierda con su canaliculopatía que cree que está normal, sino que vamos a ver el corazón de la derecha que es el que está dilatado e insuficiente. Entonces, aquí tenemos la caja de la cardiopatía dilatada. En esta caja podemos ver muchas causas diversas, pero hay dos grandes grupos que sería la isquémica y la no isquémica. Entonces, en este caso estamos viendo cardiopatía dilatada en general, su costo-efectividad, no estamos viendo ningún subgrupo en especial, pero vamos a mencionar un par de diferencias. ¿Qué pasa con la muerte súbita? El paro cardiorrespiratorio y la muerte súbita es la principal causa de muerte en la mayoría de los países con sistemas de salud bien desarrollados. En nuestro caso también es causa número 1 o número 2 en estos países. Como vemos, es un problema de salud pública que definitivamente requiere de prevención primordial y si no prevención primaria. En este artículo que tuve la dicha de participar, podemos ver donde la mayoría de estos pacientes presentaron ritmos que eran desfibrilables, o sea, buenas noticias. Pero en este caso, si no, el paciente no tiene un DAI, ocupamos que David ponga los parches de una manera rápida, en menos de 3 minutos, definitivamente, porque después de eso es en picada prácticamente todo el pronóstico para ese paciente. Entonces, si esto es un problema de salud pública, aún más en este subgrupo de pacientes, recordemos que el DAI es costoso. Es por ello que hay riesgo-beneficio. Los pacientes se van a beneficiar cuando el riesgo es alto. Entonces, entre menor fracción de eyección, vemos cómo vamos a tener mayor cantidad de pacientes que van a hacer muerte súbita. Pero también hay que tomar en cuenta que entre más caída la fracción de eyección, mayor también el aumento de muerte no súbita. Entonces, claro, el DAI sirve, pero cuando la descarga es apropiada, cuando hay un ritmo desfibrilable, entonces no es lo mismo morir de insuficiencia cardíaca a morir con insuficiencia cardíaca. Queremos evitar morir con insuficiencia cardíaca por una arritmia desfibrilable. Si se puede hacer un ATP, si es taquicardia ventricular, perfecto, y si no, tocará la desfibrilación. Entonces, recordar que la población entre mayor la fracción de eyección, la población de estos pacientes es mucho mayor y se va haciendo este subgrupo más pequeño entre peor estado del paciente, que entre mayor riesgo, usualmente mayor posibilidad de beneficio por la terapia. Entonces aquí tenemos el ritmo que queremos abarcar y eso lo atacó el doctor Michel Mirowski, que huyó de Europa, huyó de los nazis, quería ser científico, no tanto clínico, y empezó aquí con prevención secundaria con el DAI. Luego eso se convirtió en prevención primaria, empezando más o menos en los 90 hasta 2010, 2012, donde tenemos la gran mayoría de los estudios y vemos cómo la significancia estadística de la mayoría de ellos muestra reducciones de riesgo relativo y absoluto de mortalidad por cualquier causa. Pero como punto primario,
Punto secundario, usualmente mortalidad por causa arritmogénica, que ya sabemos que el principal peso de mortalidad por cualquier causa en DAI va a ser por la causa arritmogénica. Y sabemos que cuando no había significancia estadística por reducción de mortalidad por cualquier causa, probablemente es que habían otras causas que no eran la arrítmica, entonces con otras etiopatogenias. Aquí tenemos que, dada la eficacia que ya evaluamos, es que aparecen las recomendaciones en las guías. Entonces, eficaz es que funciona y cómo funciona va a la guía. Por eso lo tenemos aquí en la guía. Tenemos NIHA clase 2 a 3 con fracciones de eyección deprimidas, o sea, cardiopatía dilatada, o sea, disfunción sistólica moderada a severa. ¿Y por qué la temporalidad? ¿Por qué damos ciertos plazos? Porque estos estudios se vio quedando que a veces mejorando la terapia médica y ahora como por ejemplo con el estudio Companion y demás, sabemos que la resincronización también juega un papel importante. Entonces, optimizando todo podría ser que obtengamos una mejor fracción de eyección, que reduzcamos el riesgo relativo del paciente de muerte súbita cardíaca. Entonces, así tal vez no ocupa el DAI, pero en los pacientes que se cree que no van a mejorar su fracción de eyección, entonces en esos pacientes póngales el DAI, y son excepciones y son cosas que no hay que seguir como receta de cocina, siempre las indicaciones. Aquí vemos cómo se viran las indicaciones entre prevención secundaria y prevención primaria de colocación del DAI. Vemos cómo actualmente la mayoría se colocan en prevención primaria, en lo que estamos hablando en este momento, principalmente en cardiopatía isquémica, pero con el SUD-HEFT, el SCD-HEFT en adelante, es que hemos visto el advenimiento de la terapia en la cardiopatía dilatada no isquémica. Entonces, este es el camino, es un camino árido. Sabemos, vamos a ver, este primer carro no fue eficaz, no logró cruzar. Estos otros dos sí fueron eficaces, pero la pregunta es, ¿fueron eficientes, sí o no? ¿Qué es esta palabra eficiente? Esta palabra es costo-efectividad. Entonces, sí funciona, pero ¿qué tan eficiente es? ¿Cuánto nos va a costar de nuestro bolsillo, de nuestro servicio de seguridad social, de nuestro país? ¿Podemos comprarlo o no podemos comprarlo? Si podemos cruzar la calle y nos sobra la plata, pues muy bonito. Si no nos sobra la plata, pues Entonces, ¿dónde estamos? Entonces, por eso es que las guías no toman en cuenta costo-efectividad, porque no es lo mismo la guía europea aplicada en Kuala Lumpur que la guía europea aplicada en Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, aquí vemos el estudio de costo-efectividad, tenemos el ICER, que el ICER es la relación incremental de costo-efectividad, que es una relación que está enseñada ahí, que prácticamente es comparar cuánto cuesta el tratamiento versus el control sobre cuánto es el efecto del tratamiento menos el control. Y cuánto estamos dispuestos a pagar es lo otro a tomar en cuenta. Cuando estamos dispuestos a pagar un número mayor a la relación incremental costo efectivo, pues entonces es un tratamiento costo efectivo. Cuando sucede lo opuesto, no es costo efectivo. ¿Y cómo determinamos si es costo efectivo o no? Pues hablemos de plata. La OMS lo que dice de una situación costo efectiva es cuando ya sabemos que es costo efectivo. Ahora tenemos que determinar cuánto está dispuesto a pagar el país o la región. Está definido como 3 veces el Producto Doméstico Bruto per cápita de ese país. Entonces, usted multiplica el Producto Doméstico Bruto per cápita por 3 y sabe cuánto está dispuesto a pagar. ¿Y sabe el ICER? Ahora sí, decida si es costo efectivo o no. Entonces, diríjase a su país o región. Nos vamos a Costa Rica. ¿Cuál es la costo efectividad en nuestro contexto? No lo sabemos, por eso estamos haciendo este debate. Estamos fuera del área de cobertura. Tenemos que más o menos tocarnos el bolsillo y saber cuánto ganamos nosotros anualmente. ¿Qué es esto? Son cifras récord en nuestra historia, pero igual es bastante humilde para lo que propone este estudio, bastante bien diseñado y en donde también se hacen inferencias estadísticas. Sí, claro, nada está exento del error, porque para generar un estudio en donde vemos a 15 años, pues
hay que hacer ciertas inferencias. Usan sus propios datos con el Erasmus aquí y aquí hacen inferencias basadas en la literatura. Lo mismo estamos haciendo nosotros, una doble inferencia. Estamos infiriendo de este estudio, que ese estudio también tuvo inferencias, pero no queda de otra. En estas simulaciones, hicieron 100,000 simulaciones, se dieron cuenta que la costo-efectividad era que podían soportar la mayoría de los países europeos pagar 80,000 euros por el CALI. ¿Cuál es el CALI? Quality Adjusted Life Years, o año de calidad de vida ajustado. 80,000 euros. Nosotros no estamos cercanos a eso. Entonces, por eso tenemos los 5 símbolos de dólar. En nuestro contexto, eso no es costo efectivo, aunque sea eficaz. Los belgas hicieron esto también y lo que ellos vieron fue que para 31,000 euros sí podrían jugársela, pero vean lo que ellos ganan anualmente. Entonces, en el caso de ellos, sí podrían jugársela pagando esto. Y tomaron en cuenta pacientes de alto riesgo, pero no de tan alto riesgo, porque también tomaron cardiopatía no isquémica. Tomaron cardiopatía isquémica, dilatada, isquémica y la cardiopatía dilatada no isquémica. Pero nosotros tenemos que contextualizar un poco. Es por eso que aún los españoles no lograron demostrar costo-efectividad en su propio sistema de salud, según el gobierno de Canarias, que hizo ese estudio para ellos específicamente, aunque ellos ganen 2.39 veces más que nosotros. Aquí está lo que ganan ellos anualmente y aquí está lo que ganamos nosotros, 2.39 veces más ellos, y aún así no hay costo-efectividad para cardiopatía dilatada de cualquiera de los dos orígenes. Pero si especificamos la causa isquémica o el tipo incluido en el estudio MADIC, tal vez sí funcione. ¿Qué es lo que hizo Latinoamérica? En los únicos 2 estudios a la fecha, Brasil y Argentina, de lo que encontramos en la literatura, usaron los argentinos entonces criterios de inclusión de MADIC y MADIC-2, o sea, donde hay más fuerza estadística para generar posibilidad de costo-efectividad, y aún así no encontraron costo-efectividad en su contexto. ¿Qué hizo Brasil? Hizo lo mismo. Pacientes con infarto de miocardio reciente, también NIHA 2, 3, fracción de eyección menor al 35%, no encontraron costo-efectividad. Y entonces, en conclusión, el DAI sí es costo efectivo en prevención primaria en cardiopatía dilatada, cuando tenemos en la mesa a Warren Buffett y a los Rockefeller. Muchas gracias por su atención.